Ahora vamos a empezar a trabajar con procedimientos de estadística inferencial. En este nuevo capítulo del curso de estadística con Jamovi, vamos a trabajar esa prueba tan utilizada y tan conocida que se llama la prueba de T-Student para muestras independientes. Para ello, elegí la data frame con la que hemos estado trabajando en las sesiones anteriores. En esta data frame tenemos una variable cuantitativa que se llama índice de masa corporal y que es la relación que existe entre el peso y la talla de un individuo. Es así que la otra variable que vamos a utilizar es la variable resistencia a la insulina, que ya la tenemos por acá, y que sabemos que sus códigos 0 significa que una persona no tiene resistencia a la insulina y 1 que sí tiene resistencia a la insulina. Pues bien, la prueba de T-Student sirve para hacer la comparación de los valores promedio de una variable cuantitativa continua que debería de distribuirse de forma normal entre dos grupos que son independientes. Esto es que los individuos que pertenecen al grupo A, por ejemplo, no van a estar incluidos en el grupo B. Son grupos independientes. Y bueno, para ello tenemos entonces la variable de respuesta índice de masa corporal y la variable independiente resistencia a la insulina, que es una variable nominal dicotómica. Las personas no tienen o sí tienen resistencia a la insulina. Y bueno, tenemos dos tipos de pruebas de hipótesis. Empecemos con la primera prueba de hipótesis, las hipótesis de dos colas. En estas pruebas de hipótesis solo se quiere saber si hay diferencia en cuanto al promedio de un valor en el grupo A y el grupo B. Es así que la hipótesis nula nos va a decir que el valor del promedio poblacional en el grupo de no resistencia a la insulina no difiere significativamente del valor del promedio poblacional en el grupo que no tiene resistencia a la insulina. Esto para la variable de respuesta índice de masa corporal. Entonces, la hipótesis alternativa nos dirá que el valor del promedio poblacional del índice de masa corporal sí va a variar significativamente en estos grupos. Veamos cómo se trabaja en Jamovi. Pues para ello se va a utilizar la función de muestras independientes que está en el menú de t-test. Voy a elegir esto y aquí ya tengo donde poder agregar esas variables que van a servir para hacer mi análisis, donde la variable dependiente, como hemos visto, es el índice de masa corporal y la variable de agrupación, la insulinoresistencia. Podemos visualizar aquí diversas opciones que nos presenta Jamovi y como hemos de recordar, los análisis se van a realizar en tiempo real. Aquí tenemos entonces que el índice de masa corporal, al ser comparado en esos dos grupos, nos presenta un estadístico de T de menos 3.42. Este valor que está acá va a estar relacionado con los valores que tenemos de índice de masa corporal en el primer grupo. Este valor negativo nos está diciendo de alguna forma que los valores promedio que vamos a encontrar en el primer grupo van a ser valores más pequeños que los del segundo grupo, porque vamos a hacer una resta. Al primer grupo se le van a restar los valores del segundo grupo. Y para entender mejor esto, antes de llegar al resultado del valor P y el estadístico, podemos tener aquí ciertos estadísticos como podría ser los estadísticos descriptivos y los gráficos descriptivos. Es así que vemos que el valor promedio del índice de masa corporal en el grupo que no tiene resistencia a la insulina va a ser de 27 unidades. Y en el grupo que sí presenta resistencia a la insulina, vamos a tener un valor promedio de 31.9 unidades. Esto se representa a través de este gráfico, donde vamos a tener la representación de la media acá en estos círculos y del intervalo de confianza de ese promedio. Aquí los podemos visualizar. Pero también podemos solicitar al programa que nos muestre una diferencia de la media con su correspondiente intervalo de confianza. Pues estos resultados se han generado acá y nos dice que
el promedio es de 4.93 unidades, el promedio de la diferencia que existe en ambos grupos, donde este valor negativo nos está diciendo de que el primer grupo presenta valores más pequeños, como lo podemos visualizar en este caso, que el segundo grupo. Entonces tenemos aquí un error estándar para la diferencia de las medias y el intervalo de confianza que va de menos 7.81 a menos 2.05, donde sabemos que el valor de 0 no está incluido dentro de este intervalo. El valor de 0 va a estar a la derecha del intervalo. Y recordemos que un valor de 0 nos va a estar diciendo que no hay diferencia en ambos grupos. Es decir, la diferencia promedio al hacer la comparación de ambos grupos, si es igual a 0, nos está diciendo que no es diferente. Es así que ya hemos observado cuáles son los estadísticos descriptivos y los estadísticos de la diferencia de promedios. Aquí podemos solicitar otras opciones estadísticas. La que más nos interesa por el momento es que vamos a trabajar con una hipótesis alternativa, y esta es la que se define acá con estas tres opciones, donde el grupo 1 presenta como hipótesis alternativa una media diferente que la del grupo 2, y eso es lo que nos sirve para la prueba de dos colas. El valor que tenemos acá es un valor de probabilidad de 0.001. Este valor P, si trabajamos con un nivel de significancia del 5%, tenemos que este P que observamos aquí es menor al nivel de significancia con el que hemos trabajado. Por tanto, la hipótesis alternativa que nos planteamos al inicio es esta que está acá, y nosotros vamos a proceder al rechazo de la hipótesis nula, porque no tenemos suficiente evidencia para aceptar este enunciado, que el promedio poblacional del índice de masa corporal en el grupo de no resistencia a la insulina no difiere del promedio poblacional del índice de masa corporal en el grupo que sí es resistente a la insulina. Y bueno, con esto hemos visto que se rechaza esa hipótesis nula y estamos brindando información en favor de la hipótesis alternativa para decir que en la población de la que se extrajo la muestra es muy probable que haya una diferencia en el promedio que va a presentar de índice de masa corporal un individuo que tenga resistencia a la insulina en comparación a otro que no tenga resistencia a la insulina. Si vamos a elegir una hipótesis de una cola, el ejemplo anterior era un ejemplo de análisis exploratorio, es decir, una investigación exploratoria. Pero si ya se tiene la idea y partimos de la idea de que de hecho las personas que tienen resistencia a la insulina se espera que tengan un índice de masa corporal mayor, podemos trabajar ya con hipótesis de una cola, que nos va a solicitar una muestra más pequeña, o vamos a requerir una muestra más pequeña para poder llegar a la conclusión que estamos buscando con suficiente validez. Y en este caso la hipótesis de nulidad siempre va a tener en cierta manera el símbolo de igual. El promedio poblacional en este grupo es igual en este grupo, pero debemos de escribir no un símbolo de igual, sino que un símbolo de menor o mayor que. Eso dependiendo de lo que nosotros pensemos. Si la hipótesis nula es la hipótesis de igualdad, vamos a respetar eso. Pero vamos a respetar también el hecho de que la nulidad, al hablar de nulidad, estamos diciendo de que no se encuentra el efecto esperado. El efecto esperado es que el grupo que no tiene resistencia a la insulina tenga un promedio menor de índice de masa corporal que el grupo que sí tiene resistencia a la insulina. Es así que entonces planteamos la hipótesis alternativa de esta manera. Y por lo tanto, el otro evento de nulidad, que sería que las personas que no tienen resistencia a la insulina tengan mayor índice de masa corporal que quienes sí tienen resistencia a la insulina, es la nulidad, como podemos ver acá. Entonces, nuestra hipótesis nula únicamente, la hipótesis alternativa únicamente nos va a hablar
de que el promedio de índice de masa corporal en los que no son resistentes a la insulina va a ser menor al promedio de los que sí son resistentes a la insulina. Así hemos de plantear estas hipótesis y ahora las vamos a comprobar de esta manera. Las hipótesis entonces me dicen que la hipótesis alternativa, que el grupo 1, lo vemos acá, va a tener un promedio poblacional del índice de masa corporal menor al promedio poblacional de índice de masa corporal en el grupo de resistentes a la insulina. Debemos de darnos cuenta de cuál es el grupo 1 y el grupo 2, tenerlo presente en todo momento. Y aquí ha cambiado ya el valor, este valor que también nos está hablando de que este valor P o de probabilidad es menor al nivel de significancia del 5%, es decir, a 0.05, lo cual nos está diciendo que vamos a rechazar esa hipótesis nula y concluir que de hecho en la población de la que se extrajo la muestra, los valores promedio de índice de masa corporal van a ser más pequeños en aquellos individuos que no son resistentes a la insulina en comparación a quienes sí son resistentes a la insulina. Adicionalmente podemos hacer chequear estos supuestos. Y uno de los supuestos que presenta la aplicación de la prueba de T es la normalidad. Y entonces aquí hacemos un test de normalidad. Un test de normalidad y un cuckooplot que nos van a llevar al mismo asunto, a evaluar la normalidad. Y veamos, el estadístico de Shapiro-Wilk, que es un estadístico con muy buena potencia, nos está diciendo que si bien el valor P se acerca a la significancia, no es significativo. Y vamos a recordar que esta también es una prueba de hipótesis correspondiente a la distribución de probabilidad de la variable dependiente. Entonces la hipótesis nula nos va a decir que la variable dependiente se distribuye de forma normal. Y la hipótesis alternativa nos va a decir que la variable dependiente no se distribuye de forma normal. Entonces, con un valor P que no es menor al nivel de significancia 0.05, este que está acá, 0.079, es de hecho mayor a 0.05, llegamos a la conclusión que no se va a rechazar esa hipótesis nula de normalidad de los datos. Es decir, los datos parecen provenir de una distribución de probabilidad normal. El test de Anderson-Darling, que también es bastante potente, nos da un valor un tanto más alejado del nivel de significancia, pero ambos nos hacen llegar a la conclusión que los datos se van a distribuir de forma normal. Esto lo podemos ver también aquí con los gráficos cuckooplot, donde vemos ciertas desviaciones de la normalidad, y precisamente esas desviaciones de la normalidad están reflejadas en estos valores P de las pruebas de Shapiro-Wilk y de Anderson-Darling, que si bien son valores no significativos, podría ser que no están tan alejados de ese nivel de significancia. Y el otro supuesto que debemos de chequear es la homogeneidad. Esto es el test de homogeneidad. Y para ello pues hacemos una prueba de Levin, ¿ya? Y lo que nos dice el test de homogeneidad es que se espera que la variabilidad de la variable índice de masa corporal en ambos grupos sea similar para que la comparación sea más eficiente, tenga la potencia adecuada. Ese es otro supuesto que nos presenta la aplicación de la prueba de T, que haya homocedasticidad. Es decir, la variabilidad de la variable de respuesta debería ser similar en ambos grupos. Y con esto también tenemos una prueba de hipótesis, donde la hipótesis nula nos va a decir que los datos son homocedásticos. Esto es, que su variabilidad en los grupos de comparación es similar. Y la hipótesis alternativa nos va a decir que no hay homogeneidad de varianzas. Lo que necesitamos es que haya homogeneidad de varianzas para poder aplicar esta prueba. Y es así que tenemos este valor P acá, que está en favor de la hipótesis nula. Entonces llegamos a la conclusión de que sí hay normalidad, que es el primer supuesto. Sí hay normalidad.
y también hay homoceasticidad. Hacemos este chequeo de los supuestos para indicar que fue una buena opción elegir la prueba de T-Student para hacer estas comparaciones y que el resumen de estas variables se puede hacer de esta variable índice de masa corporal en ambos grupos a través de la media y la desviación estándar de esta variable. Si en caso no se cumple con el criterio de homoceasticidad, pero sí con la normalidad, podríamos elegir el test de Welk. Y si no se cumplen ninguno de estos supuestos, vamos a trabajar con la prueba no paramétrica de Mann-Whitney, que la vamos a visualizar en otro video. Pues finalizaremos esta sesión solicitando aquí el tamaño del efecto. Y esto es, ya que se encontró una diferencia significativa, ¿cuál es el tamaño del efecto que se ha calculado? Es decir, si es que difieren, ¿qué tanto difieren? Voy a buscar aquí el valor, aquí está el tamaño del efecto, que es menos 1.17. Y nos vamos a centrar solo en el valor absoluto, 1.17, como podemos consultar en diferentes publicaciones, es un valor de tamaño del efecto grande. Esto nos está diciendo que la diferencia que va a haber entre el índice de masa corporal en una persona que es resistente a la insulina y otra que no, en promedio va a ser una diferencia grande de esas medias. Pues bien, hemos hecho el análisis estadístico de la prueba de T-Student con Jamovi. Aprovecho para poder hablar de mi canal de YouTube para que lo sigas explorando y encontrando bastante material. Estoy subiendo continuamente material. Dentro de las listas de reproducción por el momento hay un curso de Jamovi, que es este que se está desarrollando. Otro que empezaré a trabajar de estadística robusta, cápsulas en R, un curso de investigación, un curso de estadística no paramétrica con R y tidyverse. Recuerda, asesoría, estadística y tesis.